Lecturas del Conmonitorio de San Vicente de Lérins. Capítulo 3. Ejemplo de cómo aplicar la regla. ¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión en la fe universal? No cabe duda de que deberá anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera? En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas, o incluso por toda una ciudad o por una región entera, en este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal, a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Y si surge una nueva opinión acerca de la cual nada haya sido todavía definido, entonces indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero solamente de aquellos que, aun perteneciendo a tiempos y lugares diversos, siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única Iglesia católica, y vinieron a ser maestros probados de la misma. Todo lo que halle, que no por uno o dos solamente, sino por todos, juntos de pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente, frecuente y constantemente, sepa que él también lo puede creer sin vacilación alguna. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del Conmonitorio de Vicente de Lérins. Ejemplos históricos de recurso a la universalidad y a la antigüedad contra el error. Para poner más de relieve cuanto he dicho, documentaré con ejemplos mis aserciones, tratando de ello con un poco de mayor detenimiento, para que no suceda que el deseo de ser breve a toda costa me haga dejar atrás cosas importantes. En el tiempo de Donato, de quien han tomado el nombre los donatistas, una parte considerable de África siguió las delirantes aberraciones de este hombre, olvidándose de su nombre, de su religión, de su profesión de fe, antepusieron a la Iglesia de Cristo la sacrílega temeridad de un solo individuo. Quienes se opusieron entonces al impío cisma permanecieron unidos a las iglesias del mundo entero, y sólo ellos, entre todos los africanos, pudieron permanecer a salvo en el santuario de la fe católica. Obrando así, dejaron a quienes habrían de venir el ejemplo egregio de cómo se debe preferir siempre el equilibrio de todos los demás a la locura de uno o de pocos. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes, y ya no podían distinguir, en medio de tanta confusión de ideas,
cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo, que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia, no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que puede dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó. No solo relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo imperio romano fue sacudido hasta en sus fundamentos y trastornado de arriba a abajo cuando la sacrílega innovación arriana, como nueva bellona o furia, sedujo incluso al emperador, el primero de todos los hombres. Después de haber sometido a sus nuevas leyes incluso a los más insignes dignatarios de la corte, la herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa, privada y pública, profana y religiosa, sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Atacaba a mansalva a todo el que se ponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos, arrojados de las ciudades, anduvieron errantes sin posada, hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas, perecieron miserablemente, víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida. Viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada. Hasta aquí la lectura de hoy de los capítulos 3 y 4 del Conmonitorio de Vicente de Lérins. Que el Señor os bendiga.